Buenas a todos. Antes de arrancar oficialmente con esta serie, estoy haciendo este video porque siento que les debo un poco una explicación de por qué estoy haciendo esto y además para que sepan qué se pueden esperar en esta serie. ¿Por qué no? Yo no soy historiadora y no estudié historia del arte. De hecho, siempre lo di bastante como materia en el colegio. Me parecía una materia densa, aburrida, llena de fechas que tenías que memorizar nada más. Y con el arte me pasaba algo bastante parecido. A mí el arte me parecía aburridísimo. Sí, ya sé, re fuerte arrancar una serie de historia del arte diciendo eso. Pero justamente por eso les vengo a contar esto. A mí lo único que me gustaba era la pintura hiperrealista porque yo sentía que no podía ser que una persona pudiera reflejar con tal nivel de perfección la realidad. Yo veía eso y decía, esto sí es talento. Y en cambio veía cuadros, por ejemplo, de una corriente impresionista como los de Monet, que son conocidísimos, y no entendía por qué todo el mundo pensaba que eran buenísimos. Para mí no reflejaba bien la realidad. Básicamente yo jugaba así nomás, con total ignorancia, pero con total seguridad, lo que es peligrosísimo. Y viajando me empezó a pasar algo. Empecé a estar en lugares que me parecían impresionantes, pero todo el tiempo sentía que me estaba como perdiendo algo, que había información que yo no entendía y no conocía. Como que claro, no se podía estar viendo una iglesia, un templo, un mosaico, una escultura, lo que sea que me pareciera hermosa, pero sentía que no estaba entendiendo lo que estaba viendo. Y sí, hacía tours para conocer y entender el destino, pero en esos tours hablaban de cosas que o yo no entendía o no podía bien ubicar en una línea temporal. Y tuve durante un viaje ese momento de realización donde haces un clic. Yo estaba viendo un cuadro de Monet en la National Gallery de Londres. Sí, el que les mencioné antes que no valoraba. Y escuché atrás una conversación en la cual me vi 100% identificada. Una chica le decía a un chico con el que estaba ahí, no entiendo por qué Monet es tan importante, sus cuadros no me parecen la gran cosa, de hecho me parecen bastante desprolijos. Y yo le juro que estaba al lado, estaba haciendo así con la cabeza. Y el chico procedió a explicarle cómo nació el movimiento, qué estaba pasando en ese momento de la historia, entonces por qué usaban esas técnicas, contra qué estaban luchando y les juro que fue tipo... Y ahí fue cuando caí en algo tan humillante pero hermoso a la vez. Yo estaba jugando sin entender. Creo que eso nos pasa con muchísimas cosas, no solo con el arte. Y a partir de ahí me empecé a interesar cada vez más y más al nivel de que llegué a pensar en estudiar historia. Imagínense. Pero bueno, también soy una adulta trabajadora, emprendedora, que me gusta mi vida social y no me da el alma para incorporar una carrera universitaria en este momento de mi vida. Entonces dije, ok, no me voy a poner a estudiar una carrera universitaria ahora, pero lo que sí puedo hacer es buscar bibliografía de esa carrera universitaria. Puedo ponerme a escuchar podcast, puedo ponerme a ver videos sobre asuntos que me interesen y un poco estudiar por mi cuenta, pero con esta curiosidad como motor y sin buscar ser una especialista universitaria. Pero también me pasó otra cosa, empecé a leer sobre contenido y hay muchísimo contenido y buenísimo, pero claro, yo buscaba como un cierto orden correlacionado con lo que yo puedo ver durante un viaje, que es un poco a mí lo que me interesa y lo que me mueve. Y claramente todos estos contenidos no están enfocados a que uno entienda mejor lo que ve cuando viaja. Pero bueno, porque yo quiero aprender historia del arte, pero para viajar mejor, para entender mejor una ciudad o para entrar a un museo y no sentir que estoy flotando entre cosas lindas pero sin entender nada. Y de esto nace esta serie. Los martes de arte van a ser un espacio donde vamos a hablar de historia del arte, pero de una manera simplificada, entendible y conectada con lo que podemos ver en los viajes. Es más para los que cuando están viajando sienten que esas piedras, esas pinturas, esos edificios les quieren decir algo y ustedes no tienen las herramientas para poder leerlo. La idea no es abarcar cada mínimo detalle de cualquier destino o de cualquier periodo histórico porque eso sería imposible. La idea es entender y conocer lo suficiente para poder mirar distinto, entender cómo en las distintas épocas se fue representando el poder, la religión, la muerte, la belleza, el cuerpo, la guerra, la riqueza, el miedo, la fe, la identidad, de todo. Pero sobre todo entender dónde podemos ver eso hoy, porque cuando entendés un poco más lo que estás viendo, el viaje cambia, no son solo fotos lindas. Entonces, bueno, vengo acá humildemente a ser de puente, a compartir lo que voy aprendiendo, a ordenarlo de una manera más simple y a conectarlo con algo que a mí me mueve muchísimo, que es viajar y entender el mundo en el que vivo. Capaz te da curiosidad y te gustaría entender más, pero no te vas a poner a leer tomos y tomos de historia después de 8 horas laborales. Así que si te interesa esto, te invito a quedarte, a suscribirte y acompañarme en estos martes de arte. Nos vemos el próximo martes.